del dominio del Señor. El Salmo 110 y el verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio, algunos toman a Melquisedec como una teofanía de Dios, pero no es eso lo que el texto o los textos en Génesis y en el libro de Hebreos quiere decir, sino hablando de que Melquisedec, su sacerdocio no tenía ni comienzo, que comenzaban a los 30 años, ni final, que finalizaba a los 50 años, ni tampoco tenía un linaje como los levitas, sacerdotes levitas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es tema para otro estudio. David no tenía derecho a ser sacerdote por ser de la tribu de Judá y no era de la tribu de Leví, que la tribu de Leví era la constituida para ser sacerdocio. Pero entonces el sacerdocio de Cristo es celestial, un dominio sobre corazones felices y naciones felices. El sacerdocio del que habla la epístola a los Hebreos es el de Cristo sentado en el trono. También podemos, y vale la pena ver estos textos que hacen alusión en el capítulo 4 de Hebreos. El verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí se puede ver lo que vengo diciéndoles concerniente al pacto davídico. Su reino sería establecido por un acto de dos partes. Primero, su descenso del cielo. Segundo, el juicio de sus enemigos. Este heredero al trono gobernará sobre Israel y sobre la tierra prometida. Esto no corresponde a su actual reino espiritual, sino será un reino literal, material, sobre la tierra de Israel. Y claro, ahí será el centro del reinado milenial, pero para todo el universo. Ahora, hay dos aspectos de su reino. Primero, la venida del rey a la tierra introducirá el reino. Esto lo encontramos en el libro de los Salmos, el Salmo 89, el verso 9. Y como estamos en un estudio bíblico, pues vale la pena tomar los versículos citados, mirarlos para que pues quede claro en nuestras mentes y corazones. El verso 9 dice: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Salmo 96 también, el verso 9, dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. ¿Cuándo ocurrirá esto de estos pasajes? En el reino milenial, que es lo que Dios está pactando con David, su reinado sobre los judíos y su reinado universal. El Salmo 72, el verso 8, dice este hermoso pasaje: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Está diciéndonos este capítulo. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. Vuelvo a repetir que está hablando del periodo del milenio. Este pacto davídico trasciende al cumplimiento allá en el milenio.
Ahora, las condiciones del pacto. Según ya leímos el 2 de Samuel 7, verso 14, este pacto es incondicional. Dios lo propone, Dios lo hace. Entre otras cosas, hay que mirar lo que el hombre pierde, porque como dice un texto, cuando el hombre está en honra y no lo entiende, semejante es a las bestias que perecen. Esto aplicable a la locura de Saúl, que por arrebatado, por ligero, todo lo que perdió, su casa hubiese sido afirmada, porque para esto había sido escogido, pero él tuvo en poco como Esaú la primogenitura, así Saúl tuvo en poco el reinado que Dios le había dicho. Dios dice, hablando pues ya ahora del pacto de David: yo le seré a él padre y él me será hijo a mí. Y dice que si pecare como los hombres, yo le castigaré. El pacto perdura, pero la ocupación del trono tiene como condición la obediencia. Y por eso es que algunos no han interpretado que después de que el Señor Jesús termina su ayuno, Satanás se le presenta para hacerle desobedecer como hombre y para pedir de él adoración, postración. Entonces no lo consiguió, porque él tenía una misión que cumplir, repito, como hombre. Ahora, la terminación del pacto. Este pacto no tendrá fin. Este pacto es eterno, así lo dijo el Señor. Terminando ya sobre el pacto davídico, tenemos que hablar otro pacto llamado el pacto palestino, que como ya ustedes saben, no me gusta mucho esta frase, esta palabra, pero así están clasificados los pactos. Es como una continuación o extensión del pacto mosaico, del pacto hecho con Moisés. La institución de este pacto, estos pactos los vemos en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 30, los versos 1 al 10. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentirás si te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Estos textos hasta el verso 10 que hablan de lo que Dios está pactando, o este pacto palestino. Este pacto fue establecido en vista del futuro esparcimiento de los judíos sobre la faz de la tierra a causa de su desobediencia. Esto tenía que Dios prometió volverlos a traer a su tierra. El contenido de este pacto, del pacto palestino, se promete el regreso del Señor cuando el pueblo, este pueblo se arrepienta, el pueblo de Israel, el recogimiento de Israel de entre las naciones y su reintegración colectiva a su propia tierra después del regreso del Mesías. Según el verso 3 dice entonces, de Deuteronomio 30, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Ahora tenemos también la conversión del pueblo de Israel, el juicio de las naciones que los persiguieren, como está establecido o pactado con Abraham. Las naciones que persigan al pueblo pues tendrán su recompensa. Y luego tenemos un vislumbre bastante claro de esto en Mateo capítulo 25, el verso 31, en el juicio de las naciones. Pero también tenemos en este pacto bendiciones
y gran prosperidad para Israel. Ellos serán bendecidos y prosperados a pesar de toda la amenaza y confabulación de las naciones enemigas. Ahora, la condición del pacto palestino, el arrepentimiento del esparcimiento del pueblo de Israel, el arrepentimiento de este pueblo esparcido de Israel, según el verso 10 del capítulo 30, dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Son las palabras que Dios está diciéndole al pueblo de Israel y tienen que ver con el pacto palestino. Ahora, la terminación de este pacto hasta los nuevos cielos y la nueva tierra es que es hecho este pacto. Tenemos ahora a considerar el octavo pacto, el nuevo pacto, el pacto que tiene que ver directamente con nosotros, el pacto de resurrección y de perfección eterna. Para este entonces tenemos que tomar los pasajes en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 31. Nos va a narrar, nos va a decir lo concerniente a este hermoso pacto que cuando se dijo era a futuro, ahora nosotros sabemos que ya ha ocurrido. Verso 31: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en Hebreos capítulo 8, el verso 8, por cierto, dice la palabra del Señor: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Yo quisiera aquí decirle de paso que aquellos que están diciendo que la iglesia ahora es Israel, pues yo creo que están bastante equivocados, porque tendrían que poner en orden lo que las escrituras dicen concerniente a Israel como tal y a la iglesia como iglesia. Hay unos pactos diferentes. Nosotros estamos dentro de este pacto, del nuevo pacto. ¿Y qué? ¿Por qué estamos incluidos ahí? Por pura gracia y misericordia, porque no éramos del pueblo de Israel, pero el Señor quiso incluirnos. Ahora, no hay que desechar a Israel, y tengan cuidado los que pues proliferan esas palabras de pronto un poco emocionados porque encuentran impacto en unas mentes poco conocedoras de las escrituras y eso pues se sienten como en hombros de la multitud. Yo aconsejaría tengan mucho cuidado. Este pacto o nuevo pacto es un pacto con la casa de Israel y una continuación o repetición del pacto con Moisés, pero contrasta notablemente con aquel pacto antiguo. Ahora, la institución de este pacto, según hemos visto en Jeremías capítulo 31, verso 31, incluso hasta el verso 34, y en Hebreos 8 y en Hebreos capítulo 10, verso 39. Este pacto escrito, o sea, profetizado por Jeremías, el profeta, como dicen, el profeta lamentador o llorón. Dios promete no solo juicio, sino también restauración y renovación espiritual en conexión con el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué se hizo con Israel? Primeramente con Israel, y repito, nosotros fuimos incluidos, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, malos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no solamente gentiles o nosotros para gloriarnos como iglesia, sino que tiene que ver judíos y gentiles. Ahí estamos incluidos por la gracia de Dios en este pacto. Pero también lo que la Escritura nos está señalando a nosotros es que el mismo Señor Jesucristo dijo que Él era enviado a las ovejas de Israel, al pueblo de Israel.
Y bueno, tantos pasajes que hay alusivos a esto, como el caso de la mujer que vino a pedir un favor de sanidad, etcétera, etcétera. En el Evangelio de Mateo, entonces nosotros tenemos, hablando de este pacto, en el capítulo 26, que es una porción que nosotros siempre estamos citando, que la leemos, capítulo 26, verso 27 del Evangelio de Mateo. Dice el verso 27: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En esta institución del pacto, como dijera también el escritor a los Hebreos, en el capítulo 8, el verso 6 dice: pero ahora tanto misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dice: porque si aquel primero, hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dice la palabra del Señor. Ahora, en el capítulo 15, el verso 5, sería bueno que el estudiante se dé una pasada por ahí, del Génesis, capítulo 15, verso 5. Hablando de la sangre de Cristo, es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Allá fue con animales, aquí es la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Según lo que el apóstol Pablo nos escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 16, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En el capítulo 11, Pablo dice, aquí de Primera de Corintios, el verso 25, cuando habló de la cena: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Porque está sellado con su propia sangre, entonces este pacto es perpetuo. Es un pacto hecho con Israel, así como el antiguo pacto que había sido hecho en el Sinaí. El antiguo fue dado desde el monte Sinaí, el nuevo desde el monte Calvario, cuando Cristo el Señor murió en la cruz. Nos lo dice Hebreos capítulo 9, la palabra del Señor, que al citar la Biblia y al mirar estos textos debe quedar suficientemente claro para el estudiante. El verso 10 del capítulo 9: ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El capítulo 7 de este libro, el verso 27, nos dice: y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes,
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Habla de lo que Cristo el Señor hizo. Entonces, Israel ahora no tiene sacerdote, ni templo, no tiene sacrificio. Ha quedado en perplejidad durante estos 18 siglos porque no ha entendido que el antiguo pacto quedó nulificado. Ya no hay necesidad de este pacto. Le voy a leer lo que dice el capítulo 8, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces este pacto ahora, Israel, como les decía, no tiene sacerdote, no tiene templo, no tiene sacrificio, ha quedado desprovisto de todo esto durante todos estos siglos, y lo que le ocurre es que no ha entendido que el antiguo pacto ya no funciona. Ya tenemos, Dios tiene un nuevo pacto, el cual, porque no les ha sido quitada la venda, lo han despreciado, lo han desechado. El contenido de este pacto, estoy hablando del pacto palestino, del nuevo pacto, el pacto que Cristo el Señor firmó con su propia sangre. El nuevo pacto hecho con Israel y Judá está explicado bien detalladamente en estos textos que he leído de Hebreos capítulo 8, desde el verso 8 hasta el verso 12. La promesa de santificación. La ley de Moisés estaba escrita en tablas de piedras. El nuevo pacto está escrito en los corazones del creyente. Incluso Pablo dice que hasta la circuncisión ahora es hecha en el corazón. La ley demandaba obediencia, pero no proveía el poder para cumplirla. Esa ley que había sido dada. Ahora, la ley no hace perfecto a ninguno, según lo que dice el capítulo 9 de Hebreos, el verso 9 dice: por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto, al que practica ese culto, hablando de la ley. En el nuevo pacto, la ley está escrita en el corazón del hombre. Hay un corazón de obediencia. Bajo la gracia, el hombre hace lo que nunca haría bajo la ley. Son situaciones totalmente diferentes. Tenemos aquí bajo este nuevo pacto que nos cobija en la gracia, en la dispensación que estamos viviendo, que Dios dijo que, Pablo dijo que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que también dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hablando de la promesa del conocimiento de Dios, no habrá necesidad de enseñar a los hombres a conocer al Señor, porque todos lo conocerán desde el menor hasta el mayor. Este conocimiento es lo que más falta le hace al mundo. Vuelvo a repetir entonces concerniente a lo escrito en Jeremías capítulo 31, verso 34. Y en el libro de Isaías, porque este texto sí no lo he leído, el de Isaías capítulo 54, el verso 13, el escritor dice lo siguiente: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Según lo que Pablo dice escribiéndole a los romanos, capítulo primero, el verso 19 al verso 21, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Al principio los hombres tenían un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no les fue suficiente. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el verso 28. Para poder hacer su voluntad es indispensable conocerle, y para conocerle es necesario oír su palabra y estudiar su palabra, porque ¿cuántos hay que permanecen en cultos diversos y no obedecen, no conocen a Dios? Lamentablemente no le conocen. Cristo el Señor, la palabra viviente de Dios, es la manifestación de Dios, y la palabra escrita en la Biblia es la revelación divina. Los creyentes cristianos gozan toda la plenitud del nuevo pacto. Para ello, pues tomemos lo que la Biblia dice para confirmar de cómo es que el creyente está gozando de esta bendición del nuevo pacto que Dios ha establecido para bendecirnos a nosotros. Lo digo concerniente a lo que está escrito en el libro a los Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, nosotros el pueblo gentil, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo